Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos, que compartimos palabras hasta los días jueves, porque gracias a Dios ahora tenemos los cultos presenciales los días viernes y domingo. Bueno, yo también hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que es de bendición, como toda palabra de Dios, y que, bueno, llegó a mi corazón realmente, fue para mí, porque siempre, primeramente es para uno, y gracias a Dios, bueno, hoy puedo compartirla con ustedes. Esta palabra que voy a compartir se encuentra en Hebreos, en el capítulo 10, versículos 22 al 25. Y voy a leer la palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Y bueno, esta palabra se encuentra en Hebreos, y Hebreos es una carta cuyo escritor no se sabe si es Pablo, hay muchas dudas, ¿no? No se sabe con seguridad si fue Pablo quien escribió el apóstol Pablo, si escribió esta carta, pero en realidad sí se tiene seguridad que fue inspirada por el Espíritu Santo, que eso es lo más importante, ¿no? Saber que esta palabra es de Dios, ¿no? Y es una palabra de Dios porque no se contradice en ningún momento con ninguna otra palabra. Es más, en parte de la misma se cita el libro de Jeremías, que después lo voy a compartir. Y bueno, y esta palabra, ¿no? Esta carta estuvo dirigida a los judíos que en ese tiempo habían elegido creer en Cristo como su Mesías, ¿no? Y que en esos momentos estaban pasando momentos de aflicción, momentos de persecución, y habían caído en el desánimo, y entonces esta carta tenía como finalidad exhortarlos a que no volvieran atrás, ¿no? Y a que pusieran toda su atención y que se enfocaran en Cristo, solamente en Cristo, ¿no? En esos momentos había un momento de decaimiento espiritual, por lo mismo que había dicho, ¿no? Por las persecuciones, por los sufrimientos, por lo tanto había falta de crecimiento espiritual, había falta de amor fraternal, es decir, se había perdido el amor entre los hermanos, y había muchos deseos de abandonar la congregación, ¿no? Se veía todo esto en ese momento, ¿no? Por lo que estaban atravesando. Y lo que se veía era que estos judíos, con todo lo que estaban pasando, habían caído en el desánimo y corrían el riesgo de volver atrás, ¿no? Entonces esta carta tenía como finalidad eso, ¿no? Exhortarlos, para que no volvieran atrás. Volver atrás era volver al judaísmo del Antiguo Testamento, a la ley, ¿no? Y volver a la religiosidad, ¿no? Y cuando yo leía esta palabra, un poco veía lo que veo, ¿no? Lo que pasamos hoy, ¿no? Podía ver esto, ¿no? Como lo dice mismo Cristo, ¿no? En la Biblia, ¿no? Él dice que las palabras que nos dejó son espíritu y son vida, ¿no? Y esta es la prueba, ¿no? Porque esta palabra fue para ese tiempo, pero también hoy es para nosotros, es aplicable a nuestra vida, a mi vida en particular, en primer lugar, ¿no? Y para todos, ¿no? Es para enseñanza. Y a mí lo que me hablaba era esto, ¿no? Y si yo voy a leer un versículo que no había compartido, que es el versículo 16, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
acá hace mención de un nuevo pacto, ¿no? Porque en ese momento ellos caían en el riesgo de volver al Antiguo Testamento, ¿no? A la ley. ¿Y la ley qué significaba? Significaba saber la palabra, pero tenerla en la mente, no en el corazón, en la mente. En ese momento se pensaban que iban a poder no cometer pecados, pero solamente porque la tenían en la mente. Y no era así, no funcionaba así, ¿no? Y bueno, y no había un contacto, una comunicación directa con Dios, no había ese acceso directo a Dios, ¿no? Porque siempre necesitaban un intermediario. Acá habla de un nuevo pacto y este nuevo pacto se refiere en el versículo 20, por ejemplo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, acá habla de un nuevo pacto, ¿no? Y ese nuevo pacto es nuevo porque se está hablando de Cristo, ¿no? Y se habla de que es un camino vivo porque en realidad Cristo está vivo, en realidad está vivo. Él resucitó y Él es el camino a la eternidad, ¿no? Entonces, todo me hablaba a que hoy por hoy, con todo lo que estamos pasando, ¿no? Tenemos un acceso libre, directo a Dios, ¿no? Para poder ir a su presencia. Y ese es el beneficio que tenemos hoy en día, ¿no? Que gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Gracias a que Él dio su vida por cada uno de nosotros, Dios perdonó nuestros pecados, tenemos acceso al Padre, podemos tener comunión con Él, podemos acercarnos a Él, como lo dice también ahora la palabra que compartí, ¿no? Cosa que antes no se podía hacer, ¿no? Y ahora viene la parte que yo había compartido. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si bien este es el beneficio, tenemos también una responsabilidad. Y acá me hablaba de responsabilidades. La primera responsabilidad para con Dios es acercarnos con corazón sincero. Es decir, que cuando yo tengo algo en mi corazón, poder acercarme a Él como realmente lo que es un padre y abrir nuestro corazón y decirle sinceramente qué es lo que nos está pasando, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que no podemos hacer con nuestras fuerzas, ¿no? Y nos dice, acerquémonos con corazón sincero. Esa sería la responsabilidad, esas son las responsabilidades para con Dios, acercarnos con corazón sincero. Después dice, en plena certidumbre de fe, es decir, con fe, realmente creyéndole a Él, ¿no? Dice, y purificado los corazones de mala conciencia, y es decir, cómo purificamos nuestros corazones a través de la palabra, pero no solamente de la palabra como en la época del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Es decir, ¿y cuál es el nuevo pacto? Es por Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, pero cuando Él ascendió a los cielos, nos dejó al Espíritu Santo, que es esa ayuda que nosotros tenemos, ¿no? Es aquel que intercede por nosotros ante el Padre, ¿no? Dice, con gemidos indecibles. Él es el que nos hace recordar las palabras que Cristo nos habló, ¿no? Y Él es el que hace la obra en la tierra, en cada uno de nosotros, ¿no? Dice la palabra que Cristo nos dejó las arras, ¿no? Y las arras se refiere al Espíritu Santo como las arras. ¿Y qué sería como las arras? Sería como un anticipo, nos dejó un anticipo de lo que nos va a dar después en la vida eterna, ¿no? Y ese anticipo es el Espíritu Santo, nos dejó al Espíritu Santo para que interceda, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos consuele, para que purifique nuestros corazones, ¿no? Esa es parte, ¿no? Parte del nuevo pacto. Pero nosotros tenemos que buscar también esa ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Dice, purificados los corazones. ¿Cómo podemos purificar los corazones? Hay cosas que nosotros no podemos dejar con nuestras propias fuerzas. Hay cosas que queremos lograr y no podemos lograrlas, porque por más que quisiéramos no podemos, nuestras fuerzas no dan. Es ahí cuando yo tengo que buscar la ayuda del Espíritu Santo, cuando quiero perdonar y no puedo perdonar, cuando miro para atrás y no tengo que mirar atrás porque sé que me hace mal. Es decir, y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que uno trae, ¿no? De esto me hablaba mucho al Señor a través de esta palabra, ¿no? Que podamos ir a su presencia, acercarnos confiadamente, con corazón sincero,
con fe, creyéndole que Él va a hacer la buena obra en nosotros, ¿no? Confiando en Él, ¿no? Y purificados nuestros corazones por medio de la palabra, dejando que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, pero también buscándolo, ¿no? Buscándolo. Y después dice, mantengámonos firmes sin fluctuar mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y acá habla de otra responsabilidad, pero ella es una responsabilidad para conmigo misma, ¿no? Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, habla en primera persona, porque fiel es el que prometió. Y acá me habla de que tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, es decir, sin dudar. ¿Qué tengo que mantener? La esperanza, ¿no? La esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió y fiel es Cristo. Fiel es Dios quien nos prometió esa vida eterna, ¿no? Quien nos dio promesas, pero también tengo que creerlas, tener esperanza, ¿no? Y cuando hablaba de esperanza, hay una palabra, yo la voy a parafrasear, que dice que esperar lo que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es esperanza. Entonces, la esperanza acá está muy ligada a la fe. Si yo quiero tener fe, es decir, si yo tengo fe es porque tengo esperanza, si no, no tendría. Es decir, no podría haber una sin la otra. Entonces acá me hablaba mucho de esa responsabilidad para conmigo misma, ¿no? De tener esperanzas, de fijar mi vista en las promesas de Dios, en esa vida eterna, en primer lugar, que Él nos prometió, ¿no? A eso es lo que yo tengo que aferrarme, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que creer. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar. Es decir, tenemos que permanecer o mantenernos firmes, sin dudar, y mantener esa esperanza, ¿no? Esa esperanza, y mantener esa esperanza y mantenernos firmes, sin dudar, es tener fe. Acá me hablaba de tener fe, que es lo que venimos escuchando esos últimos cultos, ¿no? El viernes, el domingo se habló mucho de la fe, porque el Señor lo que está buscando, como decía el pastor, en estos tiempos difíciles, son hombres y mujeres que le crean, ¿no? Que le podamos creer, eso es lo que está queriendo, que podamos acercarnos a Él confiadamente y creerle, ¿no? Y creerle. Y después dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En esos tiempos muchos estaban desanimados, muchos se alejaban de la congregación, y hoy por hoy también pasa lo mismo. Hoy por hoy muchos se aferraron, ¿no? Pero también muchos se perdieron. Muchos, más que se perdieron, se enfriaron, se alejaron de la presencia de Dios, ¿no? Porque todo lo que estuvimos viviendo y lo que todavía seguimos viviendo hace que o uno se afirme o se aleje. Y así como hubo quienes se afirmaron, también hubo quienes se alejaron y se enfriaron, ¿no? Entonces acá dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que en estos tiempos difíciles podamos tener amor para con nuestro prójimo, para con aquel que se está alejando, se está enfriando, ¿no? Y a las buenas obras y ayudar en lo que podamos. A veces no podemos económicamente, pero una palabra a tiempo, ¿no? Entonces de eso me hablaba mucho el Señor, que a través de esta palabra, ¿no? Que si bien en ese tiempo, era para ese tiempo, también es para por lo que estamos viviendo, ¿no? Y después dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos. Y hoy por hoy también, ¿no? Así como hubo quienes se enfriaron y se alejaron, también dejaron de congregarse. Y bueno, hoy por hoy me está diciendo eso, que no nos enfriemos, que no dejemos de congregarnos, ¿no? Dice, sí, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, ¿no? Que uno pueda exhortarle al otro, tratar de llamar la atención del otro para que no deje de congregarse. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y yo digo, en esos tiempos decían esto, esta palabra. Hoy por hoy, con todas las señales que estamos viendo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que exhortarnos a no alejarnos de la presencia de Dios, a no dejar de congregarnos? ¿Cuánto más con todas las señales que estamos viendo,
que aquel día se acerca. Entonces esta palabra a mí me hablaba mucho de ir a la presencia de Dios, de buscar más de Él, de mantenerme firme, de no perder la fe, de que podemos desanimarnos, pero que podamos exhortarnos los hermanos unos a los otros para no decaer, ¿no? Para no alejarnos, para no enfriarnos, porque el Señor viene pronto, ¿no? Y como muchas veces enseñó el pastor, ¿no? Y enseña el pastor, si no viene en forma general para todos ya mañana, que podría ser, ¿por qué no? Sí viene en forma individual. ¿Cuántas personas partieron este año por este virus, ¿no? Este año pasado? ¿Y cuántos siguen partiendo? Entonces que podamos tomar conciencia de esto, ¿no? Que este es un momento difícil que estamos atravesando y cuánto más tenemos que estar cerca de Dios, ¿no? Y firmes, mantenernos firmes creyéndole a Él, porque Él lo que está buscando en estos momentos es que permanezcamos con paciencia y que le podamos creer a Él, creer sus promesas, creer que Él está con nosotros en todo momento, que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza y por sobre todas las cosas tener esperanza en ese lugar que fue a buscar que tiene reservado para nosotros, ¿no? Que es la vida eterna, que nuestra mira no puede dejar de lado esa promesa en primer lugar. Hay muchas promesas, pero esa en primer lugar, ¿no? Que estemos siempre preparados. Bueno, esta era la palabra que quería compartir con ustedes, palabra hermosa, y que bueno, sigo reflexionando sobre la misma, sobre ella, y bueno, aconsejo que puedan atesorarla, guardarla en sus corazones y puedan seguir reflexionando acerca de esta palabra, porque el Señor sigue obrando en nuestros corazones cuando seguimos leyendo, reflexionando acerca de la palabra, acerca de lo que Él me quiso decir. Y si hay alguien que no conoce al Señor, yo hoy quiero presentarle a este buen Dios. Y para esto hay que hacer una breve oración en la que uno recibe a Cristo en su corazón, lo elige como lo eligieron esos judíos en ese tiempo, ¿no? Como el Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Salvador, no, nuestro...